Hermana portera, ¿qué nos reparte estas hojitas que hay? Están allá, en el mueble de... seguimos con el mismo formato de la semana pasada, pero ahora el tema va a ser el Evangelio. Ahí le va a repartir la hermana. Ahí hay lápices, escribiendo. Bueno, el tema de hoy día es el Evangelio y vamos a hacer algo básico, lo fundamental. Y nosotros a veces los evangélicos nos creemos conocedores del Evangelio. Digo, no, yo soy evangélico porque creo en Cristo. Amén, dice el otro. ¿Y qué más? Creo en Cristo. Y dígame algo más, porque creo en Cristo. Y muchas veces no salimos de allí. Entonces, vamos a la introducción. Bienvenido, Marco. Vamos a la introducción, que dice así: durante los años se ha extendido una lucha entre lo que entendemos como el Evangelio según hombres y el Evangelio de Dios. El primero se puede definir como un evangelio en el que el hombre hace obras para obtener salvación. El evangelio de Dios, por su parte, estipula que nadie puede entrar o ir al Padre sino por Cristo, lo cual es mediante la fe en Él. Pero, ¿qué es el evangelio? ¿De quién habla? ¿Qué obra nos muestra? Esto es lo que estaremos viendo hoy. Vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, pedimos y rogamos, Señor, su bendición por medio del Espíritu Santo, Señor, para que esta palabra, Señor, pueda producir fruto en el corazón de cada uno de los oyentes. En sus manos quedamos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Vamos al primer punto. Dice: la palabra evangelio proviene del idioma griego y en griego sería evangelion. En la antigua Grecia, el evangelion eran naves de carga que traían buenas nuevas, mercadería, noticias, etc. Y ese barco eran los barcos de carga que se llaman evangelion, que significa buena noticia. ¿Y esa cuál es la buena noticia? En las Escrituras, en Cristo hay salvación. Vamos a leer Marcos 1, 14, 15. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Creed en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia?
que el rey está presente, que el rey ha venido. Donde está el rey es porque se va a instaurar el reino. ¿Quién es el rey? Cristo. Por eso le dice, el reino ha llegado. Esa es la buena noticia. Y el que entra en el reino, el que cree en el rey. Entonces, el evangelio es para salvación de judíos y gentiles. ¿Sí o no? Para todos. Y vamos a leer brevemente Romanos 3:9. Hay un teléfono que suena por ahí. 3:9. B. Vamos a leer el versículo completo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Cuando dice judíos, entendemos. Gentiles son todos los no judíos, es decir, nosotros. Los gentiles del mundo y los judíos están, como dice, bajo pecado. Y le agrego el versículo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué significa eso? Que toda la raza humana, desde Adán y Eva, está condenada. Entonces dice, no, este pastor es un extremista, un legalista, un condenador, anda mandando a todo el mundo al infierno. No, si el que manda al infierno es el Señor. Porque la Biblia está diciendo, no hay justo ni aún uno. Todos bajo pecado. Judíos y gentiles. Ahora, ayer, anteayer, futuro, mañana, pasado mañana. Esa es la condición humana. Y esa es una situación que incluso entre cristianos a veces no se soporta y no se acepta. ¿Cómo? Es para tanto. Es para tanto. ¿Qué demuestra que es para tanto? Que Cristo tuvo que venir. ¿Por qué? Porque no hay hombre que pueda salvar a otro hombre ante Dios. Porque están todos bajo pecado. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es Jesús, el Cristo. Cristo significa en hebreo Mesías y traducido al castellano significa ungido. Entonces Cristo sería el ungido de Dios o el Cristo de Dios, el verbo de Dios hecho. Y ahí vamos a anotar lo que hay en Juan 1:14. Vamos a Juan 1:14. ¿Está puesto ahí o no? No. No, preguntar. Juan 1:14, ¿qué dice? Dice, y aquel verbo que pusimos acá, y el verbo de Dios hecho, de que el verbo fue hecho carne, que significa Dios hecho carne. Y después dice, y vivió. Dice, y vivió o habitó entre nosotros. ¿Entre quiénes? De los seres humanos. Se hizo hombre para vivir entre los seres humanos. ¿Cómo los judíos sabían que era el Cristo? Porque cuando lo veían caminar había una aureola ahí de santidad, todos quedaban impactados, así como los apóstoles de hoy día, ¿no? Andaba con una guardia ahí que lo cuidaba, como los apóstoles de hoy día, ¿no? Andaba en una carroza de plata o en Rolls Royce como decían los apóstoles de hoy, no. En un hombre pobre entre otros hombres. Dice, fue hecho hombre y vivió entre nosotros. Después, y él es el
Mateo 1.23, ¿qué dice que es? 1.23. ¿Alguien puede estar ahí en 1.23? He aquí una... ¿Mateo 1.23? Sí, 1.23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es, ahí está escrito. Y él es el Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De una parte, dice Juan, él es Dios hecho hombre. Y en Mateo se dice, él es Dios entre los hombres. Esa es la maravilla del Evangelio. Que Cristo es Dios y es hombre. Completamente Dios y completamente hombre. Y era necesario, como fue anunciado, que Él viniera para la salvación de los hombres y para la gloria del Padre. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, tenemos que pensar esto. El Evangelio no es solo ser salvo. El Evangelio es Cristo. Es Cristo que es Dios y hombre. Eso es lo primero que tenemos que retener. El Evangelio no es que yo tengo paz, chip libre o el pasaporte verde para irme al cielo. No, es un culto. Es asemejarse a Cristo. Entonces el Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo. La obra de Cristo. El Señor Jesús como hombre fue, veamos Hebreos 4:15, por favor, la parte B. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es. ¿Cuál es la? Fue tentado como hombre en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Él no tenía pecado. No es que tuvo que hacer un esfuerzo para resistir la tentación como nosotros, ¿cierto? No. Él no podía pecar. Siendo hombre, era hombre sin pecado. ¿Por qué? Porque era Dios. Y Dios, ¿cuál es la característica central de Dios? Santidad. Santidad. Sin santidad no tenemos Dios. Sin santidad tenemos demonio. Todo lo que hay en Dios, todos sus atributos, todas sus palabras, todas sus obras están bañadas en santidad. Su juicio, su ira, su amor, su palabra, su carácter. Santidad. Esa es la clave de Dios. Y Cristo, siendo Dios, es santo, se hace hombre y hombre santo. Entonces aquí tenemos Cristo, que es Dios y hombre, y un hombre santo. Entonces, por esa santidad, por esa impecabilidad, significa que no tiene pecado, que no puede pecar. Jesús fue tentado, ¿cierto? 3 veces, en Mateo y en Lucas. ¿Y cómo respondió él? ¿Se acuerdan? Escrito está, escrito está. Se defendió como hombre con la palabra y honró a Dios con su palabra. Entonces tenemos el Evangelio es Cristo, que es Dios y hombre y un hombre santo. Esa parte de santo muchas veces se le olvida a los cristianos. No hablemos del mundo, porque el mundo se burla de Cristo. Hoy día el mundo anda diciendo que Cristo era homosexual, era gay. Porque ellos son así, ellos quieren ser eso. Pero los cristianos a veces
por la actitud o por lo que piensan y por lo que hacen y cómo viven, no creen en un Cristo santo. Piensan que como es amor tiene que tolerar todas las porquerías. ¿No? Somos llamados a salvación por santidad, para santidad. Cuando decimos crecer en Cristo, ¿qué significa? Crecer en la santidad de Cristo, su carácter santo. El Señor Jesús, como hombre sin pecado, llevó el mismo nuestros, vamos a estar en Isaías 53a. Isaías 53. Veamos. ¿Que alguien puede estar ahí? Isaías 53. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Ya? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Perdón, versículo 5. 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, llevó el mismo nuestros, ¿qué dice? Sigamos con el versículo. Nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Falta una parte. Tengo la reina por ahí. Verso así, el verso. A ver, llevó el mismo nuestros pecados en su... Perdón, primera de Pedro 2.24. Ahí está, me lo había saltado. Primera de Pedro 2.24. Ya, ahí sí. Ya, hermana, anímese. Ya, hermana Jimena. Amén. Primera de Pedro 2.24. Sí. Ya. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida fuisteis sanados. Ya. Llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo. Y esto es importante. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? Fue martirizado físicamente como hombre. Él no era un espíritu. Tampoco era Superman que podía soportar el dolor. Me hace cosquilla en la cruz. No era un hombre de superpoderes. Era completamente hombre. Y como tal sufrió los dolores que puede sufrir cualquier hombre. Por eso remarca eso el apóstol cuando dice en su cuerpo. Y después, ahí está Isaías 53:5, primera parte. Ya, hermana María. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjese, esto está escrito por el profeta Isaías 700 años antes de la venida de Jesucristo. Esta es una profecía, tal vez una de las más importantes del Antiguo Testamento, porque está profetizando, anunciando cuál va a ser la obra del Mesías: la muerte por el pecado del pueblo.
Y no hay ningún otro pasaje que sea más claro, más evidente y que se aplique tan bien a Cristo. Cuadra completamente. Tanto así que los rabinos judíos han arrancado Isaías 53 de las páginas de su escrito. Porque no pueden concebir que sea Cristo. Porque acuérdense que los rabinos judíos, los sacerdotes, los fariseos y los escribas condenaron a Jesús por brujo. Esa fue la condena oficial. Que está escrita en la ¿cuánto se llama? La Mishnah es uno de los escritos. La Torá no es la ley, pero en el libro de comentarios que ellos usan está escrito de esa manera. Ese es un dato para judaizantes que quieren leer los libros comentarios judíos. En los comentarios judíos se dice que Jesús fue condenado a muerte por brujo. Así que allá sabrán los judaizantes. Entonces, 53:5, después vamos, 53:6. Siempre Isaías, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada una cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová, quien Dios, tomó los pecados de toda la humanidad y los cargó y le dijo, paga tú. ¿Por qué podía pagar Jesús? Siendo hombre, por una razón, porque era santo. Porque era santo. Porque si no hubiera sido santo, no resucita. Él muere para pagar su naturaleza pecaminosa. Para que entendamos la dimensión de la obra de Dios por medio de Cristo. Que puede cargar. Cristo fue llevado a la cruz, azotado, se le puso esa corona, humillado, como si hubiera sido ladrón, mentiroso, estafador, lujurioso, violador, asesino, que somos todos nosotros. Blasfemo. Todo eso lo merecíamos ¿quién? Toda la humanidad. Y Él recibe eso, paga con su muerte de hombre santo. Y por ser santo, sin pecado, Él puede resucitar. Esa es la magnificencia de la obra. Yo escuchaba la otra vez un líder religioso, hereje y blasfemo, que decía, y así con ese aire así de doctoral, Jesucristo humanamente es un fracasado. Che, ¿se acuerdan quién fue? Esa es una blasfemia de aquella inmensa. Es decir, ese hombre es un hombre guiado por el demonio, los demonios. La cruz es el triunfo de Dios por medio de Cristo contra el pecado y la muerte. Es la gloria de Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando iba a la cruz? Glorifícame, Padre. No dijo, fracásame, Padre. Eso no es entender el Evangelio y no querer entenderlo, porque no es evangélico, no es cristiano. No importa que sea el líder más importante e influyente. Él es por decir, el dirigente de la mayor secta que existe en el mundo. Entonces el Evangelio es buena noticia. El Evangelio es Cristo. Cristo es Dios y hombre.
Cristo es hombre santo. Cristo muere en la cruz pagando por nuestros pecados porque es santo. Puede pagar, puede satisfacer la ira de Dios. Vamos a Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí tiene que poner. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. No preguntó el Señor, dijo, a ver, ¿hay alguno bueno por lo que yo aquí pudiera sacrificarme? No, porque ninguno era bueno, lo dijimos al inicio. Todos estamos bajo pecado, no hay justo ni aún uno. Entonces, no podía preguntar, pero por amor a los que van a creer, por amor a los que Él eligió en la eternidad pasada, ¿qué dijo? Yo los voy a salvar con este sacrificio. Cristo va a la cruz, paga por los pecados. Es un gesto de amor por la raza humana, por los que Él elige, y amor por sí mismo, porque es su gloria. Cristo de esa manera glorifica a su Padre, a nuestro Padre. Después, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Y cuándo se decretó eso? ¿Quién se acuerda? En Génesis. ¿Qué dijo Dios? A ver si alguien se acuerda. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Significa la muerte eso. ¿Por qué? Porque habían desobedecido el único mandato. No 10, ni 20. El único mandato que dijo, no comerás del fruto de aquel árbol del conocimiento. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, entró la muerte, entró el pecado. Y Cristo, cuando va a la cruz, ¿qué vence? Vence el pecado y vence la muerte. Nosotros somos... ahora, esto es más fácil decirlo, pero comenzar a entenderlo, a meditarlo, y nosotros lo comenzamos a entender y meditar cuando comenzamos a obedecer a Cristo. Y comenzamos a entender la dimensión de nuestra naturaleza pecaminosa. Porque mientras no nos acerquemos y tengamos comunión con Cristo, nosotros no entenderemos cuán profundamente pecaminosos somos y cuán misericordioso ha sido Dios por Cristo Jesús. No es una cosa de intelecto, es cuestión de fe. Es la fe la que debe dominar el intelecto, la voluntad y los sentimientos. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ese es el Evangelio. El Señor Jesús, siendo hombre, paga los pecados de los hombres con su muerte en la cruz, pero ahora Cristo a 1 Corintios 15:20. ¿Qué dice? ¿Vale? 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho.
Pero ahora Cristo ha resucitado. Hay una discusión ahí en Corinto, si Cristo resucitó, si hay resurrección, etcétera, etcétera. Pero la afirmación, ¿cuál es? Que si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Porque quiere decir que Cristo era de naturaleza pecaminosa y está muerto pagando por su pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte no lo pudo retener porque Él era santo. Nunca se nos olvide esa palabra. Él era santo. Y Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia, primer fruto, ofrenda de los que durmieron. De los que durmieron esperando a Cristo, los que van a morir por Cristo, los que van a morir en Cristo. El primer fruto de resurrección, ¿cuál es? Cristo. Y todos los que han muerto en Cristo, viven en Cristo, morirán en Cristo, van a resucitar como Cristo resucitó. ¿Por qué? Por la fe, mi pecado fue castigado en la cruz de Cristo. Cristo fue castigado por mi pecado. Y eso me da la gracia de poder resucitar para vivir la vida eterna. Entonces, la venida de Cristo a la tierra y su muerte y resurrección para salvar pecadores arrepentidos es una grandiosa expresión del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí tienen que rellenarlo, para que todo aquel que en Él crea o cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el versículo más popular y más conocido de los evangélicos. Juan 3:16. Entonces, dice, ese no se pierda. ¿Qué significa? No vaya a muerte eterna. Perderse significa ir a la muerte eterna. Cuando nosotros nos dirigimos a ese, dicen los perdidos. ¿Saben el Nuevo Testamento? Los perdidos. ¿Quiénes son? Los que no creen en Cristo. Están ya perdidos. Los creyentes son los que tienen vida eterna. Creyentes en Cristo. El Evangelio de Dios es Cristo hecho hombre que muere en la cruz por nuestros pecados y resucita al tercer día para salvar a los pecadores que creen en la persona y obra de Cristo. Eso como una definición del Evangelio, una definición aproximada. Pero se fijan, el Evangelio es Cristo. Si usted no tiene comunión con Cristo, si usted no crece en Cristo, si usted no ama a Cristo, usted no es evangélico, no es cristiano. Es un religioso que viene a la misa ¿a qué hora comenzó? A las 11. Que viene a la misa a las 11. Eso es. Si no hay comunión con Cristo, rechazamos la comunión con Cristo en nuestra vida, no solo en la iglesia, porque a veces somos evangélicos el día domingo, a la hora del culto, pero el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado tienen 24 horas. ¿En qué andamos en esas 24 horas de cada día? En la carne, en el mundo. Nuestra mente anda programando maldad o satisfacer deseos inconfesables. Eso es ser cristiano. Y el día domingo llegamos con la Biblia, hasta peinado llegamos. ¿Ah? Y con corbata. ¿Esos son los evangélicos? Sí, hay mucho de eso, por desgracia. Pero el Evangelio, ¿a qué nos llama?
a vivir una vida en dependencia ¿de quién? De Cristo. Amando a Cristo. Esa es la vida. El lunes, el martes, el miércoles, la hora 1, 2, 3. Y eso lo tenemos que aprender a vivir. ¿Cómo lo hacemos? De la manera que aquí a veces se dice, medite, piense en la Escritura, lea las Escrituras. No, es que no entiendo, no, es que no tengo... Sí, hay tiempo. Hay tiempo. Tenemos que hacernos tiempo. Nos hacemos tiempo para muchas cosas. Pero en nuestra carne, cuando hablamos de leer la Biblia, ahora no, después. Esa es la carne, que no quiere. Esa es la rebelión que nos surge de adentro. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Cuando dijo, pelea contra tu carne, niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Eso es. La obediencia nos da el conocimiento. La obediencia nos da la experiencia de quién es Dios, quién es Jesucristo. Y la obediencia nos hace crecer en santidad, nos hace crecer en fe. Y esa fe va tomando el control de nuestra mente, de nuestra conciencia, de nuestra voluntad, de nuestros sentimientos. Eso es, hermano, vivir el Evangelio. No se trata solo de saber los pasajes donde se habla del Evangelio y de los pecadores que somos, sino de obedecer. De obedecerlo. Cuando el Señor dice, perdona a tus enemigos, que el Señor no sabe lo que me hizo. Sí, pero al Señor lo mataron y lo crucificaron. ¿Y qué dijo? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Que ese era Jesús. Pero tú no soy cristiano. Entonces pide al Señor que te dé esa capacidad de perdonar a tus enemigos. El Espíritu Santo quiere darte. Porque quiere formar el Espíritu Santo el carácter de Cristo en el creyente. Yo soy, vamos a ver Juan 11, 25, 26. ¿Qué dice? Ya. ¿25? Sí. Les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahí está una declaración, pero impecable. Yo soy la resurrección y la vida. Lo que está diciendo, yo soy el que resucito, o por mí resucitan los muertos, unos para salvación y otros para juicio. Yo soy la resurrección y la vida. Es el dador de vida eterna. No solo como creador, sino como salvador. Y el que esté muerto, como dice, el que cree en mí, aunque esté muerto. A ver, ¿qué me puede leer el versículo? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cree en mí. Cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La palabra creer viene traducida, y siempre lo digo porque esa palabra creer nosotros la tomamos muy por así superficial. No, yo creo. No, tú sabes que existe, pero no crees. Porque la palabra creer
viene de una palabra griega, y si se la pueden marcar ahí, que significa pistis. En griego es pistis. Y tiene 3 sinónimos: creer, confiar, someterse. Ese es el sentido. Confiar, someterse. Esos son los sinónimos de creer. Entonces cuando dice, el que cree en mí, el que confía en mí, el que se somete a mí, vivirá. Eso es lo que está diciendo. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y, ¿qué dice? Y cree, no morirá eternamente. Esta es la perspectiva del cristiano. Después de esta muerte física hay una vida eterna que nos espera. Esperamos la resurrección de los muertos con un cuerpo glorioso para vivir eternamente ante nuestro Señor, con nuestro Señor. Ahí lo veremos cara a cara, como se dice. Y podremos estar delante de el Dios creador. ¿Cree esto? Sí, amén. ¿Confía en esto? Sí, amén. ¿Se somete a esto? Ay, no, amén, bacán. Se trata de difícil. Porque ese es el sentido, hermanos. Ese es el sentido del Evangelio. El Evangelio no es una iglesia. El Evangelio no es solo una palabra. No es tampoco una religión. El Evangelio es Cristo. Y eso tenemos que tenerlo bien presente, ¿no? Porque cuando nosotros somos convencidos y creemos firmemente que el Evangelio es Cristo, yo puedo medirme si estoy en pecado, si estoy frío, si estoy en rebelión con Cristo. Es una persona. Así que, hermanos, yo espero que esto les haya ayudado a entender el verdadero significado de lo que es el Evangelio de Dios. Si usted es un evangélico que no conocía, lo conoce ahora. Si hay cosas que no entendía, qué bueno que las entendió. Pero hay mucho más. Esto es lo básico. Entonces, pero si usted dudaba que era cristiano, aquí tiene las palabras para confrontarse y pedir ayuda al Espíritu Santo a creer, a confiar, a someterse a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermano. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos las gracias, Señor, porque su palabra, la Escritura, el Nuevo Testamento, nos explica y nos da esta buena noticia que en Cristo, y solo en Cristo, hay salvación para la gloria de su santo nombre. Yo pido y ruego, Señor,